Comenzamos entonces con la clase de archivos, en la cual vamos a ver un nuevo concepto como es el almacenamiento ya de información en archivos de disco. Vamos a ver los tipos de archivos, que son los más utilizados en general, como el funcionamiento para la apertura y el cierre al momento de trabajar. Bien, antes de entrar en más detalles, hagamos una mirada de dónde estamos en cuanto a lo que hemos usado en entrada-salida de nuestro programa. Nuestro programa hasta ahora ha venido interactuando con el teclado y el monitor. Ahora lo va a hacer con los archivos. Los archivos están asociados principalmente en la computadora de escritorio, computadora portátil, servidores. Está asociado a un disco físico, que es diferente a la memoria que venimos usando en los programas. Podríamos decir que es una memoria extendida del programa. ¿Cómo interactúa el programa con los archivos y cómo interactúa el programa con los otros recursos? Bueno, lo hace a través de los flujos de datos o zonas de memoria donde el programa lee la información que viene desde ese recurso o escribe la información que va hacia ese recurso. En un caso es el teclado y en otro el monitor. Y van a ver las palabras standard in y standard output justamente porque son los flujos estándar de intercambio. Y cuando leemos información del teclado, estamos leyendo desde esa zona de memoria, que es el standard input, aunque no le digamos a la función, como por ejemplo la scanf o las otras, aunque no le digamos, estamos leyendo ahí. Ya vamos a ver más adelantito que las funciones que usamos para el manejo de archivos también sirven para el manejo de teclado y monitor, indicando que el archivo con el que vamos a trabajar es el standard input o el standard output. O sea, para el programa, el manejo del teclado, el monitor y un archivo es lo mismo. Con eso les quería comentar que la complejidad es similar. Es un nuevo concepto, es cierto, tiene sus particularidades, pero la complejidad es similar. ¿Qué significa esto? Que el programa va a interactuar con el teclado, el monitor y el archivo a través de zonas de memoria llamadas flujos de datos o buffers, en la cual va a estar la información o va a estar una imagen, repito, de lo que acontece en el mundo exterior para el programa. Bien, ya lo vamos a ir viendo a través de las funciones que vamos a utilizar. En este caso, en esta primera parte, vamos a ver cómo empezamos a trabajar con el archivo, o sea, abrir el archivo y cerrar el archivo. Bueno, como una introducción podemos decir que hasta ahora con los programas hemos trabajado plenamente o siempre en la memoria a través de las variables. Toda la memoria que hemos utilizado estaba en las variables que hemos definido. En cambio, con los archivos, esa información se encuentra en un dispositivo de almacenamiento externo. Y acá vamos pensando que nuestro programa interactúa con un dispositivo de almacenamiento externo que puede ser el disco, como las computadoras, o puede ser una tarjeta de memoria en los Arduino, que es lo que vamos a ver más adelantito. Bien. Viendo los tipos de archivo, podemos mencionar los archivos de texto, que pensemos que son los archivos que nosotros leemos y podemos interpretar, porque los leemos, o sea, accedemos a los bytes que están escritos ahí con un código ASCII, que recuerden, el código ASCII es el que representa a esos bytes para que nosotros los interpretemos como texto. De hecho, luego después les vamos a compartir la tabla ASCII, si no la pueden buscar. Y luego tenemos los archivos binarios.
en la cual justamente los datos están guardados en modo binario, a través de bits, de unos y ceros agrupados por bytes o por partes de bytes o por conjuntos de bytes, pero que si nosotros intentamos leerlos, no los vamos a interpretar. Un poco la prueba que podrían hacer es intentar abrir un archivo de audio, como podría ser un MP3 o un archivo de imagen, como podría ser un JPG, intentar abrirlo con el bloc de notas, que es justamente el lector por excelencia de archivos de texto. Intenten hacerlo y van a ver un montón de caracteres extraños. Bueno, justamente es porque el editor, el procesador o el presentador de texto, cuando lee esos parámetros, cuando lee, perdón, esos códigos en binario que están en el archivo, lee, bueno, justamente combinaciones de bits dentro de los bytes que él interpreta como caracteres y que muchos de ellos son extraños, o sea, son caracteres como caritas, símbolos y etcétera, porque terminan cayendo en la representación que hace el código ASCII. Resumiendo, tenemos los tipos de texto y los tipos binarios en los cuales vamos a trabajar. Continuemos. Vamos a hablar un poquito de los de texto. Si estamos hablando de archivos de texto, podríamos plantear formas de trabajar, como por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos guardar los datos enteros, 54 y 200? Podríamos guardarlos de esta forma, o sea, decir, bueno, estoy guardando el número 54 y estoy guardando el 200, o podríamos guardarlos con un separador, en la cual ya vamos a ver más adelante, nos va a servir para poder hacer interpretación de dónde están los datos. Algo hemos venido viendo en los ejemplos que hemos visto del caso del GPS, del caso de los artículos de stock, donde había que separar ese texto. Justamente hay que separar para luego poder interpretar. Pero bueno, esto es un avance de cómo podemos trabajar con los archivos de texto en cuanto al manejo de información parametrizada o numérica, porque también es cierto que tenemos los archivos de texto del texto humano, donde hay palabras como un procesador de texto, en la cual no es más que escribir palabras. Aún así, piensen que si ustedes abren un archivo de texto, como por ejemplo el Word, traten de abrirlo con un bloc de notas y van a ver que hay caracteres extraños. Bueno, justamente esos caracteres extraños que vemos en un archivo de texto como el Word son caracteres de control propios de cómo se va armando el archivo de un Word para que el programa Word nos lo muestre con colores negrita, con estilos de letra y todo eso. Así que ahí se van haciendo una idea de cómo se almacena la información en un archivo. Después, en los archivos binarios también podemos pensar en guardar información. En este caso se presenta el ejemplo de cómo guardar un dato o un número como el 255. Nosotros podríamos querer guardar ese número como un unsigned char o como un entero. Vamos pensando que esa información que guardamos en la memoria, dependiendo del tipo de dato que sea, va a requerir una cantidad determinada de bytes para ser almacenado. Entonces, fíjense acá, si queremos guardar el 255, habiéndolo declarado como un unsigned char, el cual usa 8 bits, se hubiera guardado de una forma, pero si lo queremos guardar como un entero, se hubiera guardado de otra. Eso significa que en la memoria que lo almacena y luego en el archivo que lo va a recibir, la información va a quedar guardada con un tamaño determinado. Bueno, ¿qué es importante ver acá? Estamos haciendo una introducción, ¿no? Que la forma en que guardemos en el archivo va a estar íntimamente relacionada a la forma que luego leamos. Porque, ¿qué pasa? Como dice acá en la diapositiva, ¿qué pasa si intento leer el dato que he guardado con un formato, con un tipo de dato distinto al que lo he guardado?
bueno, van a haber problemas. Y acá les adelanto, continuamos, pero acá les adelanto que un tema natural del manejo de archivos es que cuando ustedes tienen un archivo, vamos de vuelta al caso del Word o vamos al caso de un AutoCAD. ¿Por qué yo necesito el programa AutoCAD para abrir un archivo AutoCAD? ¿O por qué necesito el programa Word para abrir el archivo de Word? ¿O por qué necesito el Eagle, que ya van a ver cuando se pongan a trabajar con el diseño electrónico, para abrir un archivo de ese tipo? Bueno, porque justamente el programa que nos presenta ese archivo es el que sabe de antemano cómo se ha guardado la información. Están íntimamente relacionados. Por eso es que yo necesito el caso de, vamos al de un procesador de imágenes, necesito ver esa imagen con un programa compatible. ¿Por qué? Porque significa que estoy leyendo los datos binarios que hay adentro de ese archivo e interpretándolos de antemano con una información que conozco. ¿Y qué información conozco? ¿Cómo está guardada? ¿Cómo están distribuidos esos bytes en memoria? Para luego mostrarlos. Continuemos. Bien, vamos ahora al funcionamiento. ¿Cómo es la apertura de un archivo? ¿Cómo empezamos a trabajar? Bien, si volvemos a una de las primeras diapositivas, donde está el esquema de los flujos de datos, por acá, empezar a trabajar con un archivo significa saber dónde está ubicado. Ahora volvemos hacia adelante. Empezar a trabajar con un archivo significa saber dónde va a estar representado en memoria. Acá había un FP que recién no les comenté, que justamente es la representación que tenemos en memoria del archivo físico externo. Bueno, entonces la etapa de empezar a trabajar con el archivo, vamos ahora acá a la instancia en la que estábamos, la de apertura. Usamos una función llamada FileOpen. Estamos hablando de las funciones básicas o del estándar. Siempre hay algunas variantes respecto a distintos compiladores o versiones del lenguaje inclusive. Con la FileOpen es cuando empieza la historia. Con FileOpen es File, Archivo, Open, abrir archivo. Bien, abrir el archivo nos devuelve un puntero al tipo file. El tipo file no lo conocíamos hasta ahora. Bueno, es un nuevo tipo de dato asociado a archivos, que justamente es lo que nos va a devolver. Esta función nos va a devolver un puntero a un tipo archivo, veámoslo así. Para abrir un archivo necesitamos el nombre y la dirección y también el modo de apertura. Y en los modos de apertura tenemos, bueno, lo que hemos comentado, si vamos a querer trabajar con un archivo en modo texto o en modo binario, significa que en este parámetro vamos a tener que escribir una R, una W, una A, una R+, y así en función de las combinaciones de los tipos existentes. Se los resumo de esta forma. Un archivo va a poder ser abierto en modo lectura, en modo escritura, en modo adición, o esas mismas opciones, además en tipo binario, en la cual se le agrega una letra B. Bueno, estos son parámetros propios que van a tener que incluir en este segundo argumento de la función FileOpen, y acá en esta primera parte van a incluir la ruta, justamente dónde va a estar ese archivo y cómo se va a llamar para poder empezar a trabajar con él. De ahí en más nos vamos a referir a ese archivo con el puntero que me devuelve la función FileOpen. Vamos a un pequeño ejemplito aquí. Un programa donde queremos trabajar con el archivo llamado archivo.txt y vamos a trabajar en modo escritura. Bueno, usamos un arreglo para el nombre y otro para el modo. Y declaramos la variable de tipo file, puntero a file, llamada archivo, con la cual de ahora en más vamos a empezar a trabajar. Fíjense, usamos la FileOpen, en la cual decimos abrir este archivo
en este modo. Este archivo es nombre, lo estamos viendo acá, por lo tanto estamos abriendo archivo.txt en modo escritura. Si esa apertura fue exitosa, automáticamente tengo un puntero a la ubicación en memoria de ese archivo. Tengo un puntero a la ubicación en memoria de ese archivo, si ha sido exitosa. Si no lo fue, obtengo un nulo. De hecho, acá ven en el ejemplo una referencia a eso. Si archivo es distinto de null, significa que la apertura fue exitosa, de lo contrario, hubieron problemas al abrirlo. Esa verificación solemos hacerla y conviene hacerla porque, bueno, es probable que haya habido algún problema para abrir el archivo y el programa necesita saberlo, porque de ahí en más va a necesitar escribir o leer. Bueno, y el cierre, y luego viene el cierre de archivos, en la cual usamos la función fclose, que retorna un 0 si cerró con éxito, o el end of file si falla, ya comentamos qué es lo que es. Y tenemos la fclose all, que cierra todos los archivos que hayan. Fíjense en el ejemplo, al de recién habíamos hecho la apertura y verificación de apertura del archivo, y al final habíamos hecho la fclose. La fclose le pasamos como argumento al archivo. Y la fclose all no le pasamos ningún argumento porque entiende que tiene que cerrar todos los archivos que estén abiertos. Acá en el ejemplo tenemos 3 archivos, 1, 2 y 3. Los hemos abierto en distintos modos, a los 3. Hay 3 file open, son 3 archivos. Y bueno, acá hay una verificación. Si los 3 se abrieron satisfactoriamente, tenemos una apertura exitosa, de lo contrario no tenemos una apertura exitosa. Bueno, ahí el AND, después pueden ver cuando se cumple la apertura exitosa. ¿Qué es el end of file? El end of file, van a ver estas siglas, E o F. El end of file es como el carácter nulo de las cadenas de carácter, ¿se acuerdan? Hace un ratito estuvimos viendo un caso de eso en línea. Bueno, el end of file sería, en el caso de los archivos, algo similar, en la cual es un carácter que delimita el fin de archivo. Es un carácter universal, o sea, todos los archivos tienen ese marcador. Entonces, bueno, vamos sabiéndolo porque es un carácter que vamos a usar bastante, porque cuando vayamos trabajando con la información que hay adentro del archivo, es probable que lo vayamos buscando, que tratemos de buscarlo para saber si hemos llegado al final del archivo. Cuando hemos leído ese carácter, significa que hemos llegado al final del archivo. Bien, a ver qué más les puedo comentar antes que terminemos esta primera parte. Sí, les quería comentar algo. Claro, estamos llegando a las conclusiones, pero antes de ir a las conclusiones, les quería comentar algo muy importante. No voy a volver a la primera diapositiva donde vieron de cómo el programa ve al mundo exterior, porque ya lo dijimos, pero es importante destacar que al momento de empezar a trabajar con un archivo, con un nombre y apellido, y en un modo determinado, usamos la función fileOpen, que me va a devolver un puntero a ese archivo. Este puntero es el primer byte, es un puntero al primer byte de esa zona de memoria que dijimos que se llamaba flujos de datos, y es la zona de memoria donde va a estar almacenada la información que va a venir físicamente del archivo. Salvando toda esta retórica, lo importante es que veamos que empezamos a trabajar con la información que está físicamente en este archivo con un puntero que lo representa. Este puntero representa ese archivo. Cuando hablo de ese archivo, basta con que diga archivo, basta con que haga referencia a la variable de tipo file, puntero file que hemos declarado para referirme a ese archivo. Bueno, ¿y qué cosas vamos a necesitar hacer? Justamente escribir información. Cuando vayamos a escribir información vamos a hacer referencia a este puntero, algo así como cuando vamos a
escribir en pantalla una cadena de caracteres, hacemos referencia con un puntero a la cadena o el arreglo. Bueno, acá cuando vamos a escribir en el archivo vamos a hacer algo así como un puts dentro del archivo. Vamos a utilizar como argumento ese puntero. Así que acá empiezo a establecer la analogía que hay con la entrada-salida convencional que hemos conocido entre el teclado y el monitor. Vamos a las conclusiones de esta primera parte. Trabajamos con dos archivos, con dos tipos de archivo. Trabajamos con dos tipos de archivo, en general siempre va a ser así, inclusive en otros ambientes de trabajo, desarrollo. Va a haber que tener muy en cuenta que la modalidad de escritura y lectura conviene que sean la misma, por lo que les decía recién. No podemos leer un archivo a un tipo de dato, cuando leamos información del archivo, no vamos a poder hacerlo de una forma diferente a con la cual lo escribimos. Recuerden el tipo de dato de recién, cuando escribíamos en un entero y leíamos en un char o viceversa. Esos conflictos nos van a costar caro. Y bueno, eso es la esencia de trabajo con archivos. Y les explicaba recién el porqué de cuando necesitamos interpretar un archivo de AutoCAD o un archivo de Word, el porqué de la existencia del reproductor de AutoCAD, por así decirlo, el reproductor de MP3. Bueno, justamente ahí está implícito esto que decimos que es muy importante, utilizar la misma modalidad de escritura y lectura para una correcta aplicación. Debemos recordar la estructura usada para luego poder leer los archivos correctamente. Bien, al momento de abrir los archivos usamos la función FileOpen, como comentamos, es donde incluimos el nombre y apellido del archivo y donde escribimos el modo con el cual vamos a trabajar. Y al momento de cerrarlos, podemos cerrarlos con una única función o con una función que cierra todo lo que tenemos abierto. Acá les dejo una pista para que seguramente vamos a ver en las otras partes luego, y es que ¿qué pasa cuando cerramos el archivo? Cuando cerramos el archivo, el fclose lo que hace es volcar desde la memoria, desde esa zona de memoria que representa el archivo, representa el archivo en el programa, vuelca todos los cambios, toda la información que está en esa zona de memoria, lo vuelca al archivo. Justamente porque el archivo es un soporte físico. Y acá los fclose nos hacen recordar lo que pasa cuando ustedes están trabajando en cualquier editor de cualquier programa y no han guardado el archivo, o qué pasa cuando se corta la energía y todavía no se ha guardado el archivo. Bueno, justamente cuando guardamos el archivo lo que se suele hacer es volcar, o sea, cerrarlo, y el programa lo que hace es volcar todo lo que hay en memoria al archivo físico. Por lo tanto, en ese momento se hace la transferencia de lo que hay en memoria a lo que hay en el disco. Y bueno, cuando ese procedimiento se hace bien, no hay problemas con la información. Cuando se interrumpió por algún motivo o nuestro programa no lo hizo, bueno, va a haber problemas de que lo que haya hecho el programa antes de haber ejecutado el fclose, y acá sí termino, a pesar de que son conclusiones, todo lo que haya hecho el programa antes de ejecutar su fclose podría ser perdido. Bueno, este es un primer pantallazo del tema de archivos y vamos a finalizar acá.